Hola, bienvenidos a la clase de exploración del eje hipotálamo hipofisario. La unidad hipotálamo hipofisaria tiene una función crítica en la regulación hormonal, pero no es la única función que tiene, ya que además media e integra estímulos nerviosos y está involucrado también en la regulación de otros sistemas homeostáticos, como es la regulación del apetito, la regulación de la temperatura y la regulación inmune. Y el hipotálamo, como lo ven representado en esta figura, consiste en grupos neuronales que forman distintos núcleos y que se ubican por debajo del cuerpo calloso y los ventrículos laterales y a los lados del tercer ventrículo. Como ven, estos grupos neuronales o núcleos producen distintas hormonas o péptidos que pueden transportarse a través del sistema sanguíneo portal al lóbulo anterior de la hipófisis o mediante los propios axones que se extienden hacia el lóbulo posterior y ser secretados directamente. Y como dijimos, en esta figura se representa la hipófisis formada por su lóbulo anterior o adenohipófisis, que es de origen ectodérmico y se forma a partir de la bolsa de Rathke, y el lóbulo posterior o neurohipófisis, que está formado por los extremos distales de los axones de las neuronas de los núcleos paraventricular y supraóptico hipotalámico. Ustedes ven. Con esta figura repasamos la anatomía de la región celar, que como ven en el centro se observa la hipófisis, que se asocia o que se relaciona con el hipotálamo mediante el tallo hipofisario, por sobre el cual se encuentra el quiasma óptico. El tercer ventrículo dijimos que a los lados se presenta el hipotálamo, y en la región inferior a la silla turca se encuentra el seno efenoidal y a ambos lados de la silla turca los senos cavernosos, que van a contener estructuras vasculares como la carótida interna y estructuras nerviosas como son algunos de los pares craneales, como el sexto, que es el más interno y el más cercano a la silla turca, las ramas oftálmica y maxilar del quinto par craneal, el patético y el tercer par. Y esto es lo mismo representado mediante una imagen de resonancia en corte coronal, es decir, mirando al cerebro desde adelante, en secuencia T1, donde el líquido se ve negro o hipointenso y la estructura parenquimatosa en escala de grises. En la medida en que la escala de gris se torna más blanquecina, se denomina hiperintenso. Y una vez más, ven los ventrículos laterales, el hipotálamo, que va a rodear al tercer ventrículo, el quiasma óptico, el tallo hipofisario y la glándula hipófisis, que está realzada con gadolinio y por lo tanto se ve hiperintensa. Esto es normal. A los lados dijimos que tenemos los senos cavernosos con el vacío de señal que corresponde a la arteria carótida a ambos lados, el seno cavernoso y el seno efenoidal. Y en el corte sagital, es decir, una vista lateral de las estructuras, se observa la glándula hipófisis con su lóbulo anterior y el lóbulo posterior, que se observa espontáneamente hiperintenso, aún sin contraste, y esto es normal también. El tallo hipofisario, que lo conecta con la región hipotalámica, el quiasma óptico, por debajo y delante el seno efenoidal, la región hipotalámica y las otras estructuras cerebrales como son el tronco cerebral y el cerebelo. Y la fisiología, dijimos que la unidad hipotálamo hipofisaria regula la homeostasis glandular, y esto es porque el hipotálamo produce diferentes hormonas que van a estimular a diferentes grupos
celulares hipofisarios a secretar trofinas hipofisarias, que van a ser las que estimulen a las distintas glándulas a producir las hormonas correspondientes, que a su vez cierran el ciclo con la retroalimentación negativa, tanto a nivel hipofisario como a nivel hipotalámico, para generar el balance. Y dijimos que regula múltiples sistemas hormonales. Regula el sistema tiroideo o eje tirotropo, regula el sistema gonadal o eje gonadotropo, regula la hormona de crecimiento o eje somatotropo, regula la prolactina o eje lactotropo, regula el cortisol o eje corticotropo y regula la osmolaridad plasmática a través de la secreción de hormona antidiurética. ¿Y cómo se puede manifestar la patología hipotálamo-hipofisaria? Dependerá de si existe secreción hormonal o hiperfunción hormonal, como es el caso de la hiperprolactinemia, del exceso de hormona de crecimiento y del exceso de cortisol, en general y la mayoría de los casos producidas por adenomas hipofisarios, o por la presencia de lesiones ocupantes de espacio que afectan a las estructuras adyacentes a la silla turca, como ya mencionamos, o que pueden dañar a la glándula normal y generar hipopituitarismo. Esto también puede ocurrir porque los adenomas hipofisarios de un tamaño considerable también pueden alterar la función de la glándula hipófisis normal y también pueden generar hipopituitarismo. Y en algunos casos, sin ningún síntoma claro que genere la consulta, se produce la detección de lesiones en el contexto del estudio de otra patología, y eso se lo denomina incidentaloma, que son lesiones de hallazgo incidental. Vamos a comenzar hablando del eje lactotropo y de su regulación y de las manifestaciones clínicas asociadas. Entonces, para eso es importante conocer inicialmente cómo se regula. La prolactina dijimos que es una hormona secretada por la hipófisis anterior y que tiene estímulo trófico en la secreción láctea a nivel de la glándula mamaria y en otros órganos, como pueden ser las gónadas, la corteza adrenal, la próstata, la decidua, y tiene una regulación particular dentro de lo que son los sistemas hormonales hipotálamo-hipofisarios, porque tiene una regulación negativa, es decir, que el mediador hipotalámico, que es la dopamina que se genera y se secreta a partir del núcleo arcuato, produce inhibición de la síntesis y de la secreción de prolactina a nivel de la hipófisis anterior. Esto mediado por los receptores dopaminérgicos tipo 2. Pero también tiene un sistema estimulatorio que está mediado por la producción de hormona liberadora de tirotrofina o TRH, oxitocina, galanina, péptido intestinal vasoactivo, estrógenos, serotonina, angiotensina 2 y vasopresina. Y toda la regulación se completa mediante el estímulo de succión a nivel mamario, que lo que hace es estimular a la producción de estimuladores de la producción y secreción de la prolactina e inhibir a la dopamina, y de esta manera retroalimentar positivamente el eje. Y por otro lado, como mencionamos, los estrógenos tienen un doble comando porque estimulan a nivel hipofisario la síntesis y secreción, pero también inhiben al inhibidor y por lo tanto contribuyen a la retroalimentación positiva del eje. El sueño, el estrés, la alimentación y el ejercicio también son estímulos positivos para el eje. Y la prolactina tiene retroalimentación propia por un eje corto o asa corta a nivel hipofisario y por estímulo del inhibidor dopamina a nivel hipotalámico. ¿Y cuáles son las causas de hiperprolactinemia? Las causas pueden ser fisiológicas, farmacológicas
patológicas u otras. Las más frecuentes son las fisiológicas y las farmacológicas. Dentro de las fisiológicas es importante considerar al embarazo dentro de una de las causas, la lactancia, el estrés, la actividad sexual y el ejercicio son todas causas de elevación de la prolactina y que son importantes tener en cuenta al momento de evaluar un resultado bioquímico de prolactina y al momento de advertir al paciente que va a hacerse un estudio de medición de prolactina para que evite todos estos estímulos que pueden elevarla a la prolactina. Las causas farmacológicas son múltiples, desde bloqueantes del receptor dopaminérgico como la metoclopramida o el haloperidol, antihipertensivos como el labetalol y el verapamilo, antihistamínicos H2 como la ranitidina, mencionamos ya los estrógenos, que se encuentran en los anticonceptivos orales, anticonvulsivantes como la fenitoína y otras drogas de uso psiquiátrico como los neurolépticos como la clorpromacina, la risperidona, el haloperidol, los opioides y los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la fluoxetina. Cuando se sospecha que la causa es farmacológica, la suspensión del fármaco posiblemente responsable permite la medición de los niveles de prolactina y su normalización si es que está fuera de la causa. Claramente, si la droga es de indicación psiquiátrica, esto se realiza en conjunto con el médico tratante. Dentro de las causas patológicas tenemos desórdenes sistémicos, como pueden ser la insuficiencia renal crónica, la cirrosis, convulsiones o alteraciones de la pared torácica, que por el mismo mecanismo por el cual la succión mamaria estimula la producción de prolactina, pueden generar también hiperprolactinemia, la cirugía, el herpes o traumatismos de la pared torácica. Y por otro lado, el hipotiroidismo por el mediador hipotalámico TRH también puede producir estímulo de la prolactina y es la explicación por la cual muchas veces los hipotiroideos cursan con hiperprolactinemia que se normaliza al instalar el reemplazo tiroideo. Y las otras causas patológicas corresponden a patología del hipotálamo, del tallo hipofisario o de la hipófisis, entre los que podemos mencionar al craneofaringioma, al meningioma, a las metástasis hipotalámicas o hipofisarias, a los granulomas o patologías infiltrativas y a los adenomas hipofisarios propiamente dichos como el prolactinoma, la acromegalia por cosecreción o por efecto tallo, que corresponde a la interrupción de la llegada de dopamina desde el hipotálamo y que por lo tanto deja de ejercer su efecto inhibidor y consecuentemente se eleva la prolactina. Esto puede darse por macroadenomas o por otras lesiones de la región celular que también causan esta interrupción de la llegada de dopamina a la hipófisis. Y las manifestaciones clínicas de la hiperprolactinemia se producen por la hiperprolactinemia en sí o por disminución y afectación de la regulación del eje gonadotropo, que es lo que produce la prolactina elevada. Entonces en la mujer se manifiesta con trastornos menstruales como oligo o amenorrea, infertilidad y galactorrea, y por el hipoestrogenismo asociado al déficit gonadal, disminución de la libido, sequedad vaginal, dispareunia y disminución de la masa ósea. Y en el hombre también se produce disminución de la libido, impotencia, infertilidad, ginecomastia y más raramente galactorrea. Y el diagnóstico bioquímico se realiza mediante la medición de prolactina.
Y los niveles de prolactina muchas veces orientan a las causas posibles. El punto de corte estimativo de prolactina entre 200 y 250 nanogramos mililitro nos divide las aguas entre una lesión adenomatosa productora de prolactina y las otras causas. Igualmente esto siempre es estimativo. Pero las drogas, el estrés, producen en general niveles inferiores a los 100-150 nanogramos mililitro de prolactina. El embarazo también produce elevación de la prolactina, como ya dijimos, y dentro de las lesiones adenomatosas podemos tener lesiones macroadenomatosas o microadenomatosas, es decir, que el punto de corte tiene que ver con el tamaño mayor o menor a 10 milímetros, y las lesiones producen hormonas de manera proporcional a su tamaño. Entonces las lesiones más grandes producirán mayores niveles de prolactina. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el método bioquímico por el cual se mide la prolactina, que es un ensayo de tipo sándwich, en el cual se utilizan anticuerpos de fijación al medio que capturan la prolactina y anticuerpos de detección, que son los que están marcados con los distintos métodos bioquímicos. Y finalmente, cuando se forma el sándwich entre el anticuerpo de fijación, la prolactina y el anticuerpo de detección, se produce la medición a partir de este fenómeno. Cuando los niveles de prolactina son muy elevados, la hormona satura independientemente a los anticuerpos de fijación y a los anticuerpos de detección. Entonces, este grupo de moléculas es lavado del medio y solamente se detecta aquel complejo que ha formado el sándwich. Esto se produce cuando hay niveles muy elevados de prolactina. Entonces, para salvar la dificultad diagnóstica, se diluye la muestra para permitir que se pueda lograr el efecto sándwich sin pérdida de la detección de los niveles de prolactina. El efecto tallo ya lo mencionamos y tiene que ver con lesiones pituitarias o hipotalámicas que interrumpen la llegada de la dopamina a la hipófisis y por lo tanto producen aumento de la prolactina. Y la macroprolactinemia es un fenómeno mediante el cual la prolactina se une a inmunoglobulinas y son detectadas por el ensayo bioquímico, pero no son biológicamente activas. Entonces, estas moléculas generan hiperprolactinemia, pero asintomática. Entonces, uno tiene que sospecharlo en estos casos, en los cuales la prolactina está elevada, pero no hay síntomas clínicos asociados. Los adenomas hipofisarios son tumores epiteliales benignos que derivan de células endócrinas de la adenohipófisis. Corresponden al 10 al 25% de los tumores intracraneanos y al 90% de las lesiones celares. Se clasifican en función de la producción de hormonas o su ausencia en funcionantes y no funcionantes. Los funcionantes pueden producir prolactina y llamarse prolactinomas, hormona de crecimiento y producir gigantismo o acromegalia, producir adrenocorticotrofina o corticotropinomas, producir TSH o tirotropinomas o producir más de una molécula de una hormona y ser plurihormonales. Los productores de gonadotrofinas en general no se manifiestan por exceso hormonal y por lo tanto se los considera como no funcionantes. Todos los adenomas que producen hormonas en algunos casos no las secretan y por lo tanto no tienen manifestaciones de exceso hormonal y por lo tanto se los denomina silentes. Y por último, tenemos el caso de adenomas en los cuales no se encuentra tinción positiva para ninguna hormona y se los denomina como inmunonegativos o null cell. Entonces, el prolactinoma es el adenoma hipofisario productor de prolactina. Es el adenoma más frecuente, entre el 40 y el 60% de los adenomas.
Tiene una prevalencia de 10 a 50 casos por 100.000 habitantes y es más común en mujeres y jóvenes entre 20 y 40 años. Y la mayoría secreta solamente prolactina. Sin embargo, en algunos casos, por provenir de la misma línea celular, pueden cosecretar hormona de crecimiento. El diagnóstico bioquímico, como ya adelantamos, se realiza mediante la medición de prolactina. Es importante evaluar la presencia de embarazo y también es importante considerar las otras causas que mencionamos de hiperprolactinemia para el diagnóstico bioquímico. Entonces, evaluaremos la función renal, evaluaremos la función hepática, evaluaremos la función tiroidea. En el caso de que la sospecha sea la asociación a fármacos, se considerará la posibilidad de suspenderlos y volver a medir prolactina sin la interferencia del fármaco. Vamos a medir IGF-1 porque dijimos que en algunos casos puede cosecretar hormona de crecimiento. Y también evaluaremos la reserva hipofisaria, porque dijimos que las lesiones hipofisarias de tamaño considerable pueden alterar la función de la glándula hipófisis sana y por lo tanto generar hipopituitarismo. Y en el diagnóstico radiológico dijimos que en la resonancia vamos a tener en cuenta el tamaño para clasificarlos en macro o microadenomas. Los microadenomas serán aquellos menores a 10 milímetros, como se observa en la figura de la izquierda, en la cual se observa esta lesión pequeña, más hipointensa con respecto al resto de la glándula, que es más hiperintensa, que se encuentra limitado dentro de la glándula hipofisaria, que no afecta a los senos cavernosos, ni al seno efenoidal, ni al quiasma óptico. Por otro lado, si la lesión mide 10 o más milímetros, se clasifica como macroadenoma, como es el caso de esta lesión, que como ven, afecta el seno cavernoso izquierdo, engloba a la arteria carótida, afecta al seno efenoidal y afecta la región o la cisterna supracelular con compromiso y compresión del quiasma óptico, y esto es lo que genera los síntomas visuales asociados. En la vista sagital, es decir, de perfil, vemos como esta lesión, además de ocupar el seno efenoidal, tiene extensión posterior con casi contacto con la protuberancia y tiene extensión superior a la cisterna supracelular con compromiso del quiasma óptico, que no es claramente definible en esta imagen. Y entonces las manifestaciones clínicas asociadas a este tipo de lesiones, independientemente de la producción hormonal que tengan o la ausencia de producción hormonal, pueden también sumar manifestaciones por insuficiencia hipofisaria, por hipopituitarismo parcial o total, o por síntomas compresivos. Se puede producir cefalea por estiramiento de la dura madre o por hidrocefalia, y por otro lado alteraciones del campo visual por compromiso del quiasma óptico, convulsiones, parálisis de los pares craneales por la afectación de los senos cavernosos y rinorrea por la afectación del piso del seno efenoidal y filtración de líquido cefalorraquídeo a la faringe. Y el diagnóstico oftalmológico se realizará en aquellos pacientes que presenten síntomas de déficit ampimétrico o en lesiones que evidencien contacto quiasmático en la imagen. En el fondo de ojo se observará el trofismo de la papila. En el campo visual computarizado se pueden detectar defectos parciales, o en la medida en la que el compromiso resulta mayor por el hecho de que las fibras del nervio óptico se entrecruzan a nivel del quiasma óptico, la compresión del quiasma óptico genera un patrón típico de hemianopsia bitemporal, como se puede observar en este caso,
y en este caso correspondería a este sector del campo visual, y en la medida en la que avanza el compromiso también puede extenderse hacia la región nasal y generar en algunos casos amaurosis completa. La tomografía de coherencia óptica nos permite visualizar el espesor de la capa de fibras de la retina y de alguna manera prever la posibilidad de recuperación del déficit visual. Bien, tanto el diagnóstico por imágenes como el efecto de masa, como la evaluación oftalmológica, corresponde a todas las lesiones hipofisarias. Ahora vamos a pasar al eje somatotrópico. Y como verán, la hormona de crecimiento que se secreta a nivel hipofisario está estimulada por la hormona liberadora de hormona de crecimiento generada en el hipotálamo e inhibida por la somatostatina también producida en el hipotálamo. Del balance resulta la producción neta de hormona de crecimiento que estimula de manera directa a tejidos y en el hígado específicamente induce la formación de IGF-1, que es el mediador del efecto de la hormona de crecimiento, que tiene efecto a nivel óseo, al nivel de la placa de crecimiento, del cartílago de crecimiento, y también a nivel tisular en múltiples tejidos. La grelina es otra hormona que estimula al eje, y globalmente hay múltiples factores que también regulan al eje somatotropo, como ser la estimulación por la exposición a glucocorticoides aguda, la acetilcolina, los agentes alfa-2 adrenérgicos, los opioides, los esteroides sexuales, la arginina, la desnutrición, la hipoglucemia, el estrés, el sueño, el ejercicio. Todos estos son factores que estimulan el eje y que en algunos casos vamos a utilizar en los estudios dinámicos de evaluación del eje. Por eso es importante tener en cuenta cuál es el efecto que tiene cada factor sobre el eje. Y por otro lado, dentro de los efectos inhibitorios del eje somatotropo, encontramos a la exposición crónica a corticoides, a los agentes beta-adrenérgicos, a la obesidad, a la hiperglucemia, a los ácidos grasos libres y a la edad. A mayor edad, de alguna manera tiene un efecto negativo en la regulación del eje. Y la acromegalia es la enfermedad que se caracteriza por el exceso de secreción de GH en la edad adulta, porque en la edad temprana, antes del cierre del cartílago de crecimiento, se produce acrogigantismo, y en la mayoría de los casos el exceso de secreción de GH se asocia a un tumor hipofisario. Tiene una prevalencia de entre 3 y 14 casos por cada 100.000 habitantes y una incidencia de hasta un caso por 100.000 habitantes. El diagnóstico se realiza en general en la quinta década de la vida y la mayoría de los casos corresponden a situaciones de tumores esporádicos y en mucha menor frecuencia a patología genética, como por ejemplo los adenomas pituitarios familiares aislados o neoplasia endocrina múltiple o asociado al complejo de Carney o síndrome de McCune-Albright. Y en el 60% de los casos solamente secretan GH, pero dijimos que también pueden cosecretar prolactina. Y la mayoría de los casos, casi el 80%, corresponde a macroadenomas, es decir, adenomas hipofisarios mayores o iguales a 10 milímetros. Y las manifestaciones clínicas de exceso de hormonas de crecimiento son conocidas y corresponden al engrosamiento de los rasgos faciales, con prominencia de la arcada superciliar, crecimiento de las partes blandas, macroglosia, separación de los dientes o diastema, que es progresivo y por lo tanto no siempre detectable por el propio paciente o por su círculo familiar cercano.
También produce aumento de las regiones sacras como las manos y los pies. Y por el hecho de ser progresivo, menos del 20% busca atención médica espontáneamente y en general el retraso diagnóstico promedio se aproxima a los 5 años. Otras manifestaciones clínicas se relacionan con la alteración del metabolismo de la glucosa en casi un tercio de los pacientes, hipertensión arterial en el 40%, síndromes de apneas del sueño en el 81%. Mencionamos el aumento de tamaños de pies y manos, el síndrome del túnel carpiano. Se produce bocio también, alteraciones menstruales, galactorrea, muchas veces asociada a la hiperprolactinemia, hipertrofia ventricular izquierda y aumento del tamaño de las vísceras. El diagnóstico se realiza mediante la medición de IGF-1 porque la secreción de GH tiene característica de pulsatilidad, entonces no resulta un marcador confiable para el diagnóstico. En cambio, la IGF-1 tiene niveles mucho más estables a lo largo del día y por eso se la utiliza para el diagnóstico. Existen rangos ajustados a edad y género y por lo tanto para definir que una IGF-1 es elevada hay que considerar este rango. ¿Y en quiénes se debe sospechar o quiénes se debe solicitar? En aquellos en los que lo sospechemos. ¿Y en quiénes van a ser estos? En los pacientes que presenten características clínicas fenotípicas claras o que presenten combinación de las manifestaciones clínicas que mencionamos, como por ejemplo apnea del sueño, síndrome del túnel carpiano, diabetes, hipertensión, artritis e hiperhidrosis. Y el diagnóstico se confirma mediante la medición de la hormona de crecimiento en la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Porque dijimos que la hiperglucemia normalmente inhibe la secreción de GH. Cuando esto no se produce, es decir, que en presencia de hiperglucemia la hormona de crecimiento supera el nanogramo mililitro, estamos ante la presencia de una regulación alterada y con esto se confirma el diagnóstico. Dijimos que como son la mayoría macroadenomas, otra cuestión importante es evaluar el resto de la reserva hipofisaria para definir la indemnidad del resto de la glándula normal. La radiología nos permitirá establecer el tamaño tumoral y el compromiso de las estructuras adyacentes y la evaluación oftalmológica será acorde o a los síntomas o a la presencia de extensión supracelular con contacto quiasmático. Pasamos al eje corticotropo. El eje corticotropo está regulado a nivel hipotalámico por la hormona liberadora de corticotrofina que se secreta en el núcleo, desde el núcleo paraventricular y que junto con la vasopresina, también de producción hipotalámica, va a estimular la producción de ACTH a nivel hipofisario. Esta ACTH tiene efecto a nivel adrenal mediante la producción de cortisol y otro factor que estimula al eje corticotropo es la inflamación mediada por células inmunológicas o sus diferentes mediadores y finalmente el cortisol va a ser la hormona que retroalimente tanto al nivel hipofisario, al nivel hipotalámico y a la inflamación. Otros mediadores estimulan el eje corticotropo: el estrés, las catecolaminas, las prostaglandinas, el péptido inhibidor vasoactivo, la hipoglucemia, la grelina y la angiotensina 2. Y por otro lado, el péptido natriurético auricular, opioides, GABA, oxitocina, sustancia P y óxido nítrico inhiben el eje. También sabemos que este eje tiene la característica de tener un ritmo circadiano, es decir, que tiene niveles elevados tanto de ACTH como de cortisol durante la mañana, con un pico que se produce entre las 8 y las 9 de la mañana y luego un descenso progresivo durante el resto del día con un nadir entre las 9 y las 12 de la noche. Y esto es importante porque cuando uno
dosa cortisol tiene que tener en cuenta esta variación circadiana normal. En cuanto al síndrome de Cushing, que se caracteriza por el exceso de producción de cortisol, por la pérdida de la autonomía y por la pérdida del ritmo circadiano, hay causas que dependen de ACTH, que son las más frecuentes, y causas independientes de ACTH. Dentro de las ACTH dependientes, las más frecuentes son los tumores hipofisarios que generan la enfermedad de Cushing, pero también tenemos en menor frecuencia otras lesiones productoras de ACTH que se denominan ectópicas cuando están fuera de la hipófisis. Y las causas de ACTH independientes serán la producción de cortisol a partir de diferentes enfermedades adrenales. La enfermedad de Cushing es la secreción de ACTH excesiva de origen hipofisario y siempre tenemos que pensar ante un paciente con síndrome de Cushing que la causa más frecuente es la administración exógena de glucocorticoides. Por eso es importante preguntar la utilización de distintas cremas que contengan corticoides, de medicación que contenga corticoides, de spray nasal que contengan corticoides, porque todas estas causas pueden producir síndrome de Cushing. En cuanto a la enfermedad de Cushing, la mayoría son microadenomas, es decir, lesiones hipofisarias menores de 10 milímetros, predomina en mujeres jóvenes y tiene una progresión lenta. Son mayoritariamente esporádicos, aunque pueden asociarse a patologías genéticas como la neoplasia endocrina múltiple. Y las manifestaciones clínicas del fenotipo cushingoide están formadas por la cara de luna llena, acné, fragilidad capilar que genera equimosis, hirsutismo, estrías rojo-violáceas que en general suelen ser anchas, cercanas al centímetro, en el abdomen y en la raíz de los miembros inferiores y superiores, obesidad central y debilidad muscular por miopatía. Además, el exceso cortisólico genera disminución de la masa ósea con mayor riesgo de fracturas, alteración de los ciclos menstruales por disfunción gonadotropa, hipertensión, hasta en el 80% de los casos, estados protrombóticos, inmunosupresión y alteración del metabolismo de la glucemia, dislipemia, hipocalemia e hipercalcemia. Mirándolo desde la patología general, dentro de la hipertensión hasta el 1% puede corresponder a síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing, 3% de la diabetes mal controlada y 11% de la osteoporosis inexplicable o fracturas vertebrales. Por eso es importante que ante esta patología prevalente tengamos en mente este diagnóstico diferencial. Y como ya dijimos, el síndrome de Cushing se caracteriza por la producción excesiva de cortisol, que se puede evaluar mediante la medición de cortisol libre urinario en orina de 24 horas, por autonomía funcional, es decir, falta de la supresibilidad del eje ante la administración de corticoides. En este caso se administra 1 miligramo de dexametasona a las 22 horas y se mide el cortisol a la mañana siguiente. Este estímulo debería inhibir la producción de cortisol y debería dosarse a la mañana siguiente un cortisol menor a 1.8 microgramos decilitro. Cuando esto no ocurre y el cortisol medido posterior a la administración de dexametasona nocturna es mayor, se habla de autonomía funcional. Y la ausencia de ritmo, que nos referimos al ritmo circadiano de secreción, se evalúa mediante la medición de cortisol salival nocturno o de cortisol libre en orina en una muestra tomada entre las 22 y las 23 horas. Entonces, para hablar de patología hipofisaria, primero tenemos que definir que el hipercortisolismo depende de ACTH, que dijimos que era lo más frecuente, y luego ubicar a la lesión a nivel
hipofisario, que corresponde a la mayoría de los hipercortisolismos ACTH dependientes, pero como dijimos que la mayoría eran microadenomas, es importante también tener en cuenta que no todos pueden verse. Entre un 50 y un 60% son visibles, y en aquellas lesiones que midan menos de 6 milímetros se confirma el diagnóstico mediante la realización de cateterismos de senos petrosos inferiores, que trata de establecer el gradiente de ACTH entre la hipófisis y la sangre periférica. Bien, dijimos que los adenomas pueden además no producir hormonas, y estos se van a manifestar por síntomas neurológicos, por síntomas de déficit hormonal o de manera incidental. La evaluación bioquímica apuntará a definir la funcionalidad, que muchas veces es subclínica, y a definir la suficiencia del resto de la glándula normal. La evaluación radiológica tratará de definir el tamaño, y la evaluación oftalmológica la presencia de compromiso quiasmático. ¿Y en qué situaciones vamos a sospechar la presencia de un adenoma no funcionante? En el caso en los que la bioquímica muestra una prolactina normal o levemente elevada, menor a 100 nanogramos mililitro, y probablemente asociada al efecto tallo, y presente el resto del perfil hormonal normal o disminuido. Esto por el compromiso de la suficiencia y la función de la glándula normal. Desde la histopatología, como ya mencionamos al principio, se clasificarán como null cell, es decir, sin la presencia de marcadores hormonales a nivel tisular, como oncocitomas en aquellas células o lesiones en las cuales las células tengan alto contenido mitocondrial, y desde la inmunohistoquímica la mayoría corresponden a lesiones productoras de gonadotrofinas o de subunidades, 80%, 7% a la producción de subunidad alfa pura, y en menor proporción productores de ACTH silentes y productores de GH silentes. El incidentaloma hipofisario es el hallazgo de la lesión hipofisaria en un estudio realizado por otra causa y tiene una frecuencia en autopsias del 10%. Dentro de las etiologías, la mayoría son adenomas hipofisarios, 91%, y 9% son lesiones no adenomatosas. Dentro de los adenomas hipofisarios, el 50% corresponde a adenomas no funcionantes, y las lesiones no adenomatosas más frecuentes son el craneofaringioma, los quistes de la bolsa de Rathke, entre otros. El abordaje diagnóstico se realiza mediante la anamnesis y el examen físico, buscando manifestaciones sutiles de hipersecreción hormonal que muchas veces pasan desapercibidas para el paciente. Se evalúa la funcionalidad midiendo prolactina e IGF-1, y en algunos casos cortisol salival nocturno o cortisol libre urinario de 24 horas. Además se evalúa hipopituitarismo en todas las lesiones mayores a 10 milímetros, porque hasta el 41% pueden presentar hipofunción, y en las menores de 10 milímetros en los microincidentalomas, en aquellos que miden entre 6 y 9 milímetros, porque se ha visto que hasta el 10% de estos pueden presentar hipofunción glandular. Se confirma con resonancia celular con contraste y se evaluará con campo visual ante síntomas oftalmológicos o contacto quiasmático de la lesión. Y como ya mencionamos algunas de las lesiones no adenomatosas, aquí completamos un poco la lista, aunque no agota todas las causas posibles de lesiones celares no adenomatosas. Ya mencionamos al craneofaringioma, meningioma, germinoma, glioma, astrocitoma, metástasis, linfoma, sarcoma y cordoma. Dentro de los quistes se encuentran los quistes de la bolsa de Rathke, los quistes aracnoideos y los quistes dermoides. Patología vascular puede ser un aneurisma o un angioma.
Dentro de las etiologías inflamatorias, hipofisitis, sarcoidosis, histiocytosis X y tuberculosis. Y dentro de las misceláneas, la apoplejía hipofisaria y la hiperplasia. Entonces, las manifestaciones clínicas dependerán del compromiso de las estructuras vecinas, es decir, síntomas por efecto de masa, como cefalea, alteraciones visuales y compromiso de los pares craneales, alteraciones de la función hipofisaria como hipopituitarismo, que se afecta mayoritariamente el eje somatotropo y el gonadotropo y en menor proporción el tirotropo y el corticotropo. El efecto tallo puede producir hiperprolactinemia o la compresión y la afectación del tallo también puede producir diabetes insípida por interrupción de la llegada del ADH y de la secreción. Y las alteraciones hipotalámicas pueden también producir alteración de la regulación térmica, del apetito y alteraciones autonómicas. Y en un porcentaje del 9% pueden manifestarse sin síntomas. Y aquí vemos una figura de una resonancia de un craneofaringioma a la izquierda, donde se ve una lesión mayoritariamente quística, que tiene extensión supracelular y que comprime el drenaje ventricular causando una hidrocefalia. Y a la derecha la imagen corresponde a una tomografía en la que se observa las calcificaciones que son características del craneofaringioma. El meningioma también puede ser una de las causas de lesiones no adenomatosas, como dijimos, y son lesiones que tienen contacto con la dura madre y que realzan intensamente con el contraste, como se ve en la figura de la izquierda, y esta dependencia de la dura madre se manifiesta con un signo que está marcado con la flecha, que es la cola dural, que corresponde a la extensión hacia la dura madre. El quiste de la bolsa de Rathke se ubica característicamente entre ambos lóbulos hipofisarios, es decir, el posterior y el anterior, y se ve como una estructura hiperintensa en T1, y eso es por el alto contenido proteináceo que posee el quiste. La hipofisitis linfocítica se manifiesta como un agrandamiento global de la glándula con compromiso del tallo hipofisario. Y la hiperplasia hipofisaria, que en este caso corresponde a la producida por un hipotiroidismo primario, también se presenta como un agrandamiento hipofisario global con convexidad hacia la cisterna supracelular y que retrograda en la medida en la que se corrige la causa, en este caso con el tratamiento de reemplazo. Esta situación también se puede presentar de manera fisiológica en la pubertad y durante el embarazo. El hipopituitarismo corresponde a la disminución de la secreción de una o más hormonas hipofisarias y puede ser selectivo en el caso de afectar a un solo eje, parcial cuando afecta más de uno y completo cuando afecta a la totalidad de los ejes. La etiología puede ser congénita por defectos en el desarrollo de las células de la hipófisis anterior o en la función hipotalámica, o adquirida por lesiones hipotálamo-hipofisarias y o el tratamiento, que en general es la causa más frecuente de hipopituitarismo. Puede ser también postraumático, por traumatismo encefalocraniano, o posinflamatorio o posinfeccioso. En un estudio que reclutó 1.137 pacientes con traumatismo encefalocraniano, en realidad es el análisis de 19 estudios, se vio una frecuencia de hipopituitarismo del 27% y una frecuencia que en realidad es mayor luego de una hemorragia subaracnoidea por aneurisma. Las manifestaciones clínicas del hipopituitarismo son frecuentemente sutiles e inespecíficas, lo que muchas veces lleva al retraso diagnóstico. Por lo tanto, es importante tener una sospecha clínica elevada para instaurar el tratamiento de manera oportuna.
y depende las manifestaciones clínicas de la enfermedad pituitaria subyacente, del tiempo de evolución y del número de ejes afectados. Pero con certeza aumenta la mortalidad del hipopituitarismo y por eso es tan importante el diagnóstico y el tratamiento. Las manifestaciones clínicas asociadas al déficit gonadotropo en el sexo masculino corresponden a disminución de la libido e impotencia, disminución de la frecuencia de rasurado, fatiga y debilidad muscular, disminución de la masa ósea y de la masa muscular, piel pálida y fina, disminución del vello axilar, facial y púbico, ginecomastia y disminución del volumen y de la consistencia testicular. Y en el género femenino se presentan alteraciones de los ciclos menstruales, infertilidad, disminución de la libido y dispareunia, atrofia mamaria y disminución de la masa ósea. El déficit somatotropo se manifiesta por disminución de la masa magra, disminución de la capacidad aeróbica y de la tolerancia al ejercicio, disminución de la calidad de vida, obesidad a predominio central e insulinoresistencia, dislipemia, aterosclerosis carotídea y disfunción endotelial y osteopenia con aumento del riesgo de fractura. El eje corticotropo deficitario se manifiesta de acuerdo al tiempo de evolución en los casos agudos con debilidad, astenia, mareos, náuseas y vómitos y dolor abdominal, sintomatología de neuroglucopenia, sobre todo en los niños, hipotensión postural y shock. Y en la evolución crónica, con anorexia y disminución del vello axilar y púbico, con disminución de peso, palidez cutánea, mialgias e hiponatremia con potasio normal. El déficit tirotropo se va a manifestar por intolerancia al frío, constipación, astenia, parestesias y mialgias, enlentecimiento motor y de los reflejos y estupor en los casos más graves. Además, se produce engrosamiento del tono de voz, aumento del sangrado menstrual o alteraciones de la menstruación, resequedad cutánea, palidez, piel fría, edema periorbitario, bradicardia, sequedad de los anexos del cabello, hipotermia e hiponatremia. La diabetes insípida se va a manifestar por polidipsia y poliuria, nicturia y signos de deshidratación en el caso de que el paciente no ingiera líquidos. Y en la evaluación bioquímica vamos a detectar densidad y osmolaridad urinarias bajas, osmolaridad plasmática elevada e hipernatremia en el caso nuevamente de que el paciente no se hidrate correctamente. Es importante descartar otras causas más frecuentes de polidipsia y poliuria como son la diabetes mellitus, la hipo o hipercalemia y fármacos que pueden producir diabetes insípida nefrogénica. El diagnóstico se realizará mediante medición de hormonas basales, test dinámicos para confirmar diagnósticos de déficits hormonales y estudios por imágenes. En cuanto al diagnóstico bioquímico y la medición de hormonas basales, se evaluará el eje corticotropo mediante la medición de cortisol sérico matinal, ACTH y cortisol libre urinario de 24 horas. Los primeros dos por la mañana respetando el ritmo circadiano. Para evaluar el eje tirotropo, TSH y T4 o T4 libre, siempre en pares. Para evaluar el eje gonadal, testosterona total y gonadotrofinas en hombres. Y en la mujer que no menstrue regularmente, porque ese es el signo clínico de indemnidad del eje gonadotropo en la mujer, la normalidad de los ciclos menstruales, en el caso contrario también se determinan gonadotrofinas, estradiol y progesterona en fase lútea. Prolactina y GF1 acorde a la edad y sexo, y sodio densidad urinaria, sodio urinario, osmolaridad plasmática y urinaria para evaluar la producción
de ACTH, de ADH o su déficit, y balance y ritmo diurético. Y en cuanto a los test dinámicos para confirmar diagnósticos de déficits hormonales, se utiliza la hipoglucemia insulínica como gold standard, en la cual se administra insulina para lograr la hipoglucemia, y en ese contexto se mide los niveles de GH, que siendo mayor a 3 microgramos litro determinan suficiencia, y de cortisol, que siendo mayor a 20 microgramos decilitro también determina suficiencia. Esta prueba está contraindicada en pacientes con convulsiones, en ancianos, en embarazadas y en pacientes con patología cardiológica reciente. Otros test para evaluar el déficit somatotropo es la administración de la hormona liberadora de hormona de crecimiento y arginina, con medición de los niveles de GH para determinar la suficiencia. El test de glucagón también se realiza para la evaluación del eje somatotropo mediante la administración intramuscular de 1 miligramo de glucagón y la medición de GH en distintos puntos, sabiendo que el pico se produce entre los 120 y los 180 minutos y que el punto de corte para definir suficiencia tiene que ser mayor a 3 microgramos litro. El test de estímulo con Synacten, que es una ACTH recombinante, se utiliza para valorar el eje córtico-tropo y se establece con niveles de cortisol mayores a 18 microgramos decilitro a la hora. Y el test de restricción hídrica se utiliza para evaluar el síndrome de polidipsia poliuria. Consiste en restringir al paciente de ingesta hídrica y evaluar la evolución tanto de la tensión arterial, del peso y de la osmolaridad urinaria. Ante la falta de concentración de la orina, se administra desmopresina y se evalúa la elevación de la osmolaridad urinaria en respuesta al fármaco para establecer el diagnóstico, y también previo a la administración de la desmopresina se mide ADH. Muy bien, y eso es todo, espero que les haya sido de utilidad.